Esto es para ir más allá de la individualidad, más allá del yo separado, del ego, del pequeño separado que se cree un alguien, que se cree pequeño o que se cree grande. Aunque se crea grande, es pequeño. Y trascendiendo esa falsa identidad, esa limitación a la identificación con el cuerpo, la mente y la historia personal, es de lo que se trata la espiritualidad con mayúsculas, la espiritualidad trascendente. Y estamos acá para morar en esa conciencia que ya somos, más allá de esa falsa identidad. Como digo, ese ser que en verdad ya sos, ya soy, ya es, más allá del tú y del yo. Como decía, esto es para darte cuenta, para darse cuenta de ese ser que ya sos, más allá de la falsa identidad, de la limitación a creerse un ego, un ser separado, identificado con el cuerpo y la mente, más allá del pequeño ego. Hay múltiples caminos para esto. Desde la antigüedad está el camino de la cesación de los movimientos de la mente, por ejemplo, del que hablaba Patanjali, el fundador del yoga, que decía, yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Ese es el camino que yo seguí. Pero hoy, como te hablo desde la realización del conocimiento de sí mismo, te puedo decir, no es necesario la cesación de los movimientos de la mente, solo tienes que darte cuenta de quién sos. Pero ese camino es válido también. No sé si se escucha, hay un taladro, no se preocupen. Sí, se escucha bien. Lo importante, en verdad, aunque parezca, no son las palabras que de mi boca salen y que tu oído oye. Lo importante es el silencio, es conciencia. ¿Qué silencio? ¿Qué conciencia? Esa conciencia que ya sos ahora. Cuando te lo digo es para que te des cuenta ahora, no para realizar una interpretación intelectual acerca de esto. Entonces, ahora que ya oís el discurso, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, que quieran decir, que quieran traer acá a la mesa, a la vista, es el momento. Sí, siento que sí tengo mi ego, o sea, es justo algo que no solo con esta inquietud, sino puede ser con cualquier otra inquietud. Bueno, mi ego entra pues en miedo, mi mente pues quiere solucionarlo, ¿no? Mi mente entra en modo alerta en muchas cosas. Eh, yo también tengo un tipo de, he estado viendo ahorita, psicólogos, tengo un tipo de trastorno que es el trastorno obsesivo compulsivo.
que lo que me hace es estar más alerta y encima con mi pasado religioso, eso pues ha activado muchísimo mi mente. Si veo, por ejemplo, una duda en lo espiritual, de posible peligro, o sea, es como, Ok, o sea, en lo que eso me es una importa, ¿no? oportunidad. Entonces, Sí, ahora mismo, date cuenta, usa esa tendencia obsesiva para sí, obsesionarte con la luz. No sigas el miedo, aparece el miedo. Cuando aparece el miedo, no te arrastra el medio, frená, no te arrastra el miedo, frená, pará, usa esa fuerza, esa tendencia obsesiva compulsiva para parar. Te lo digo porque ese fue el camino que yo seguí, incluso sin saber nada de espiritualidad. Nunca había leído ningún libro, nunca había oído a ningún maestro de no dualidad. En el momento en el que aparece, en el caso que me estás hablando, el miedo, usa esa fuerza obsesiva, compulsiva, para parar, frená, basta. Y surge otra vez, basta. Y surge otra vez. Y en un momento te vas a quedar en silencio. Pon en práctica lo que te estoy diciendo ahora. Y te das cuenta que en ese silencio por fin hay paz. Todo ese ajetreo terrible del sufrimiento, del miedo, de la obsesividad, obsesivo-compulsivo, se terminó. ¡Ah! Paz. Y vas a ver cómo viene esa renovación, esa limpieza, esa paz. En el momento en el que tengas ese ataque, ahí usa la fuerza para romper todo, para romper todas esas barreras. Y que la luz que ya es se muestre como lo que es, como tu verdadero ser. sí, justo lo estoy experimentando ahorita cuando hablas. Sí, justo, mira, es un tema que yo también no era, o sea, recién estoy tratando este tema. De todas maneras, la Dolores me está ayudando, me está ayudando de verdad, me está ayudando. Obviamente, también es un tema mm, de lo que he averiguado, bioquímico, algo así en el cerebro que siempre sigue todas esas alertas de la mente. Entonces, pero el stop también es bueno. Es bueno y bueno, prácticamente ese es mi único, lo único que me hace sufrir en sí, los pensamientos, donde la mente se obsesiona y pues surge la compulsión, que es pues el seguir lo que la mente te dice, ¿no? O lo que el ego te dice. Y de todas maneras, sí. Gracias, gracias, Jonathan. Sí. ¿De dónde parte las personas? Parten de crearse un ego, identificados con un cuerpo y una mente, y se creen separados del mundo que los rodea, ¿no? Cuando ponen en práctica las prácticas, por así decirlo, por ejemplo, aparece un pensamiento y lo observan, o aparece el miedo que mencionabas y lo observan, no se ven arrastrados por el miedo y el pensamiento. En ese momento se separan del miedo y del pensamiento. Y ahí vos te puedes dar cuenta que vos sos esa conciencia,
que todo lo percibe. Esto que te estoy diciendo lo podés poner en práctica ahora mismo. Cualquier pensamiento que aparezca es observado. Aparece y se va. O pasa como una nube en el cielo, como decían los zen. O no aparece ningún pensamiento. Pero me doy cuenta que yo soy esa conciencia, que de todo es consciente. Y esto, acerca de la pregunta que me hacías, es un primer paso, porque eso no es iluminación espiritual. Y de alguna manera lo es, pero todavía no se realizó. ¿Por qué digo de alguna manera lo es? Desde la antigüedad se decía Atman es Brahman. Atman es el sí mismo, podríamos decir pura conciencia. Atman es Brahman. El sí mismo ya es el absoluto. Pero esa realización se da de muchas maneras, cada manera es distinta. Hay casos en los que se da gradualmente y la persona, por así decirlo, decimos la persona, pero es una manera de decir, morando en la conciencia, como la misma conciencia, se van dando de a poco las comprensiones. La única práctica es morar en la conciencia, siendo la conciencia que ya sos. La otra es la clásica iluminación espiritual, que es la experiencia de la iluminación espiritual que se puede dar de múltiples maneras, esa, podríamos decir, explosión amorosa de unión con Dios. Pero como te digo, incluso puede no estar la experiencia de la iluminación, pero si está, por así decirlo, ese afianzamiento en la conciencia y saber que decir conciencia es solo una manera de decir, sino que el verdadero ser que sos es más allá de todo, más allá de toda palabra, más allá de toda definición, entonces ni siquiera es necesaria la experiencia. Igualmente estas distinciones tan finas que te estoy haciendo no son necesarias. Primero, solo morar en la conciencia. Todo lo demás se va a dar como tenga que darse. Aprovechá este momento. Para darte cuenta dónde estás. No el cuerpo. El cuerpo está donde podés ver con tus ojos que el cuerpo está. Te das cuenta de que hay un cuerpo. De que sos o crees ser o crees tener un cuerpo. También te das cuenta de cualquier pensamiento que aparezca en la mente. ¿Y qué cosa es consciente de cualquier pensamiento que aparezca en la mente? La atención que apuntaba al cuerpo y que después apuntaba a los pensamientos, ahora apunta al lugar desde donde surge esa atención, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lleva esa atención a su origen, ahora mismo.
¿Dónde estoy ahora? Si yo soy esa conciencia en la que todo aparece. En la que todo aparece. Todo aparece en esa conciencia. Y si yo soy esa conciencia, ¿dónde estoy? Si no hay respuestas y hay silencio, el silencio es la respuesta. No un ego callado. Silencio como esa misma conciencia. Por fin en paz. Las palabras sirven para hablar de las cosas del mundo. La palabra es en el mundo y del mundo habla. No alcanza para hablar de aquello que es más allá del mundo. Las palabras son solo palabras. Decimos atención para intentar señalar algo. En última instancia, es todo ilusión, salvo la verdad. Este detalle, el otro detalle, el otro detalle, este nivel de realidad, el otro nivel, este nivel de profundidad, un poquito más espiritual, más sutil, menos sutil. Desde muy sutil hasta nada sutil, todo eso es mundo. ¿Qué no es mundo? Eso en lo que el mundo aparece. Podríamos resumirlo en palabras que me decís dos cosas, que en verdad son tres, que en verdad son una, que en verdad decir una es hablar mucho. Pero vamos a hablar, porque usamos palabras. Mundo, pura conciencia y aquello que han llamado Dios, que la experiencia de Dios es solo una experiencia y no hay tal cosa como Dios por allá y mundo por acá. Entiendo que la mente quiere entenderlo todo y clasificarlo todo. Eso no es tampoco un error de el buscador espiritual. Eso es inherente a la mente. Incluso grandes maestros han usado la mente para clasificar, para ordenar sus métodos. Este es el método de tal línea de pensamiento, de tradición. Pero son solo palabras.
Por eso es cuestión de realizar experiencialmente. Las palabras y la mente no alcanzan. Y no es que, no, este tiene un IQ de tanto, entonces lo va a entender. No, la mente no alcanza. Hay que ir más allá de la mente, antes de la mente, antes de todo. Em, con respecto a ese antes, ¿no? Porque cuando vos decís hay que desde dónde, desde dónde es como, a mí me sale como desde mí, ¿Quién soy yo? como que, Mi, o sea, ¿quién yo? se- seguramente es antes de mí, pero Mi, el mí ya ¿quién? sería la mente, Ese mí, la mente que es sería habitualmente. digamos, Ese mí, el la comienzo del mente es mundo. habitualmente. ¿Cómo? Se ve que hay un eco. De que hay eco. Mm, tendrá que ver con la configuración. Ahí escucha. Quizás, no sé si es que tendrías que usar auricular o tiene por ahí Saqué, algo. ahí me lo saqué. Ahora se escucha bien, ¿eh? Ahora no hay eco. Ahí me lo saqué del auricular. Ah, gracias. Entonces, cuando dice yo, la gente habitualmente dicen soy Andrea, soy Jonathan, soy Aldair, soy Bruno, esta es mi edad, estos son mis títulos académicos, esto es lo que gané, esto es lo que perdí, esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo. Eso es el ego, la historia. Dicen soy este cuerpo, soy esta mente, cuando dicen mí. Sin embargo, hay algo que es anterior a todo eso, por así decirlo. Decir anterior es una manera de decir. ¿Qué cosa es consciente de todo eso? Cuando ves desde esa conciencia también puedes decir yo soy, pero ya no es yo soy el ego, yo soy esa conciencia y ese es un primer paso. Después te das cuenta que esa mente y ese cuerpo son en esta conciencia y no hay tal cosa como separación. Puede parecer complejo, abstracto, visto desde la mente. Por eso, esto ha de ser realizado experiencialmente. Porque la mente le parece abstracto, le parece lejano, incluso incomprensible, porque no lo puede comprender. Tengo una pregunta, Jonathan. Sí, claro. El ego, la mente, nunca se va como que o sea, a saciar, o sea, es insatisfecha, siempre quiere más, quiere, bueno, en mi caso son de mis miedos, ¿no? Controlar, o inclusive una pregunta, ¿no? Por ejemplo, quiere que la pregunta sea perfecta, o sea, siempre quiere más, más, más. Y cuando quizás lo consigue una vez, pasa un tiempo y luego el ego pide o exige más cosas. Eh, ¿Cómo, o sea, la única forma de poder estar o como que pues libre de esto es pues solo volviendo a la conciencia? Yo eso es lo que me he dado cuenta. Y
¿cómo te puedo decir? O sea, a veces no es fácil también, a veces, dependiendo de cada persona, el proceso pues cuesta más, y pues volver a esa paz también cuesta, ¿no? No es lo mismo separarse, o sea, no todos los pensamientos tienen ese nivel de apego, o nivel de no sé, de pesadez que hace que uno pueda ser libre, ¿no? Hay algunos que son más fáciles, otros son más pesados, pero en general, pues siempre va a haber eso, ¿no? O sea, no, o sea, si vivimos como personas, pues siempre va a haber esa necesidad de querer buscar algo más, ¿no? Como que es, esa felicidad después de conseguir esto o cuando lo consiga, que es distinto a la felicidad del ser. Y también justo quería hacer una preguntita de cuando la gente dice a veces que no, que soy la paz. A veces como que el ser la conciencia, a veces yo he visto que muchas personas le agregan sinónimos, ¿no? Soy paz, eres amor, eres, o sea, tantas cosas, pero simplemente yo entiendo que esos solo son interpretaciones que dan las personas de acuerdo a su experiencia, ¿cierto? Como antes decíamos, Ujú. las palabras son solo palabras. Las palabras son solo flechas que apuntan. Son como ese dedo que apunta a la luna. No es cuestión de mirar el dedo, de mirar la palabra. Tenés que mirar aquello a lo que las palabras apuntan. Esa luna. Luna es una manera de decir. Antiguamente se le llamaba incluso sol. Son solo palabras. Son metáforas. Sé que muy polémico puede ser, pero incluso decir Padre, Hijo, Espíritu Santo son palabras. Decir Shiva es una palabra. Decir Buda, decir Tathagata, decir Brahman, decir el ser absoluto, son palabras. Un fanático religioso que no vio la luz y que por lo tanto está muerto, su dogma activará en él ese ego que dirá blasfemia, y muerto quedará. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Muerto es aquel que no vive. ¿Quién vive? Quien es uno con la luz. Es decir, que muertos hoy serían el 99,9% de la población mundial. No es que, oh, qué malo, no. Muerto es una palabra. Vivo, vivir es una palabra. Eternidad es una palabra. Conciencia es una palabra. Dios es solo una palabra. La palabra Dios es solo una palabra. Aquello a lo que la palabra Dios nombra, has de buscar, no la palabra. Aquello a lo que el dedo apunta, has de buscar, no el dedo.
Muy agradecido, Jonathan. Gracias. Mi corazón, gracias, gracias. Yo quería, perdón, Sí, sí. justo se me apagó el celular y me estabas diciendo eh, que sea consciente de cualquier pensamiento que viniera. Y bueno, ahí justo se apagó el teléfono. Así es. Quería seguir con esa. Ser consciente de todo hasta que te des cuenta de esa conciencia que de todo se da cuenta. Si te lo digo así rápido, podrías decir, parece, es una frase de un libro, una frase dicha, ¿no? Rápidamente, una frase prearmada. No, es lo que es tan simple como eso. Eso es despertar a la verdad de tu verdadero ser. Despertar del sueño de creerse un alguien, un ego. Al darte cuenta, vos podés ser consciente del cuerpo. Tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Me doy cuenta de los pensamientos. Tengo pensamientos, pero no soy los pensamientos. Tengo pensamientos, aparecen pensamientos. Y yo que me doy cuenta de esos pensamientos, ¿qué soy? Ese es el caminito hacia la luz. Claro, por ahí lo difícil lo hace el tema es que uno lo ve desde este cuerpo, ¿cierto? No, puede ver desde otro punto. Uno dice, uno es todo, Ahí uno es la está, ahí conciencia que es está, consciente de todo, pero es ahí como que está yo, quiero el decir, entonces, error, Andrea. ¿cómo? Uno lo ve desde este cuerpo. Claro, ¿Y porque qué es como que cosa ve el cuerpo? claro, No te digo que lo entiendas. Date cuenta en tu experiencia. Esto no es para humanos especiales o para humanos con capacidades. Para todo humano claro, puede darse cuenta. claro, es tan rebuscada la mente, es como que dijera sí, es como que se negara a, como que a todo le encuentra el porqué. O sea, yo lo veo desde mis ojos, lo veo desde acá. O sea, no me puedo ver la cara, pero es como que, claro, falta eso. Es como que eh, intelectualmente uno, o sea, más no entra, porque es como que sabes, pero falta la experiencia. Es bueno, Andrea, que estés acá, en un lugar verdadero, en el lugar correcto para darte cuenta de esto. Porque si no podés ver y estás perdida en el mundo, vas a seguir perdida. Es bueno Claro, porque se suele hablar que hay distintos niveles, ¿no? Pero tal cosa como niveles son tonterías para hablar, que se hablan. Sin embargo, tienen claro. un correlato en la realidad. Hoy partís desde la mente, pero lo único que podés hacer es practicar y practicar. ¿Practicar qué? Esa vista, esa visión. Ver desde la luz de la pura conciencia. Y de alguna manera eso va limpiando, va abriendo espacio. Pero tiene que estar la predisposición y tiene que estar la apertura.
Claro que puede ser difícil en muchos contextos, para muchas personas. Pero tiene que estar la predisposición y la apertura. La práctica y la visión. Hay momentos en que ya no quiero pensar. Ese es un camino posible, pero no un ego callado. Hoy temprano hablábamos del camino de la cesación de los movimientos de la mente, de parar de pensar. Ese es un camino. Patanjali, el fundador o compilador del yoga, decía, yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Vos decir, quiero que pare la mente. Hoy también comentaba Aldair acerca de los pensamientos, ¿no?, que vienen obsesivos. En el momento de el ataque de esos pensamientos vos parás. Sé que desde el Advaita, desde la no dualidad, hoy yo te digo que no es necesario ese camino o que ese camino es el único. Hoy te puedo decir, date cuenta ahora mismo, pero ese camino es el camino que yo mismo seguí. Te puedo hablar desde mi propia experiencia, el camino de la cesación de los movimientos de la mente. En el momento en el que la mente ataca, por así decirlo, vos parás, basta, decís, incluso con palabras, y que pare la mente. Y la mente sigue, basta, y la mente sigue, basta. Si lo haces con la suficiente fuerza, con el suficiente deseo, por así decirlo, con el suficiente anhelo, con la suficiente necesidad. Porque si estás entretenida en la mente, por eso hoy hablábamos de que si hay sufrimiento, puede haber un verdadero anhelo de liberación de ese sufrimiento. Pero nada es excluyente, ni una situación ni la otra. Son matices. Pero si querés que pare la mente, podés seguir el camino de la cesación de los movimientos de la mente. Para. Y la mente surge, para. Y te quedás en silencio. Y eso va a propiciar la apertura. A darte cuenta de que sos esa conciencia que de todo es consciente. Así que bueno, ojalá se cumpla la cesación de los movimientos de la mente, ojalá se cumpla darse cuenta yo soy esa pura conciencia y ojalá se cumpla la misma iluminación espiritual. Para todos. Pero no depende de los egos individuales. Se da por gracia, se dice desde la antigüedad. Así que muchas gracias por estar. Me alegro de que busquen la verdad y ojalá esa verdad sea encontrada.